y podemos hacer énfasis es precisamente lo que el apóstol dice como una exclamación, como un lamento, como algo que le pesa y le duele hasta cierto punto, y eso es: ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Es el tema en esta mañana de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a inclinar sus rostros para ir a Dios en oración. Bendito Padre que moras en el cielo, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos la gloria y la honra que solamente tú mereces. Te pedimos también, Señor, que tú nos perdones de todo mal, de toda maldad, de todo aquello, Señor, que haya ofendido tu nombre. Te damos también, oh Señor, las gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. En esta mañana, sin duda, tú tienes palabras de vida eterna, tienes palabras de consuelo y de exhortación también para tu iglesia, Padre Santo. Por lo tanto, te pedimos que sea tu Espíritu quien abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, y que asimismo, Padre, me sea propicio a mí para hablar las cosas que tú quieres, para que no sean palabras vanas, palabras humanas, sino que sean palabras tuyas, palabras que edifiquen a tu pueblo en esta hora, Padre. Por lo tanto, te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía en esta hora, sino que cumpla con el propósito para el cual tú le envías a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos y te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Decíamos que el tema de esta mañana lleva como nombre o como título: ay de mí si no predico el Evangelio. De entrada ya tenemos una advertencia, ¿verdad?, de lo que significaba en ese momento, en ese tiempo, para el apóstol Pablo, el saber que predicar el Evangelio implica una necesidad, implica en cierto modo también una obligación como cristianos. Mire usted, el Evangelio es algo que nos ha sido encomendado y que es que la naturaleza misma de la iglesia del cristiano. Es decir, el Evangelio es la naturaleza misma de todo creyente, de todo cristiano. Asimismo, el reproducirse anunciando este Evangelio. Es decir, nosotros como cristianos, nuestra naturaleza principal o nuestra naturaleza fundamental es precisamente la de predicar el Evangelio. Esta naturaleza, en el sentido más bello de la palabra, debe ser algo contagioso para cada una de las personas y de las cosas que nosotros palpamos o tocamos. Es decir, nosotros como cristianos debemos de ser contagiosos del Evangelio a todo aquel que no cree y que no conoce de Jesucristo. Debe ser algo que en nosotros permanezca siempre, que en nosotros esté siempre, y que sea de nosotros como cristianos, con lo cual la gente que no conoce a Cristo nos distinga y haga una diferencia, marque una diferencia. Porque es cuando nosotros como cristianos, amados hermanos, estamos dispuestos a proclamar el Evangelio, a veces con el simple hecho de mostrarnos a la gente como verdaderos creyentes, estamos hablando del Evangelio. Con esto, amados hermanos, podemos decir que podemos ser contagiosos con solo tocar, andar, mirar, mostrarnos al mundo que no conoce del Señor. Desde los inicios mismos de los tiempos, la idea de Dios, la idea principal ha sido que su reino se ha incorporado en todas las actividades de la iglesia. Es decir, dentro de las actividades de la iglesia, amados hermanos, siempre tiene que haber algo más importante, por decirlo de una manera. Y eso más importante, amados hermanos, es la actividad del Evangelio, es la proclamación de la palabra del Señor. Y eso, amados hermanos, también es la idea o es la tarea más importante de todos los redimidos del Señor. Pero ¿saben qué? Esto no es una opción, esto es una obligación, es la naturaleza misma del creyente. Lo cual quiere decir, amados hermanos, que si yo soy creyente, mi obligación, mi tarea principal es la de proclamar el Evangelio para alcanzar a todos aquellos que no conocen del Señor. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio.
Y nosotros podemos decir, amados hermanos, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Hemos leído un hermoso versículo allá en Corintios 9:16 que nos dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. En primer lugar, amados hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que el predicar el Evangelio de Jesucristo no tiene que ser para nosotros un motivo para gloriarnos. Es decir, si yo predico el Evangelio, no tengo yo por qué decir qué gran cristiano soy, o cuán cristiano soy, o de verdad soy cristiano, porque el Evangelio o predicar el Evangelio no es motivo para gloriarnos, no es motivo para enaltecernos. Al contrario, predicar el Evangelio, amados hermanos, tiene que ser para nosotros como esa tarea que nos tiene que llevar a nosotros a pensar que para eso hemos sido llamados. Al contrario, esto debe ser tomado con el más sentido de humildad. Debemos entender esto, amados hermanos, que todo lo que nosotros hacemos por avanzar, por proclamar, por extender el reino de Dios, no lo vamos a ver como algo extraordinario, es decir, como algo más allá de lo que nosotros somos. No lo vamos a ver como algo superior. El predicar el Evangelio, amados hermanos, lo vamos a ver como algo ordinario, normal, que no merece ninguna alabanza especial, que es simplemente la tarea para lo cual fuimos llamados. Por eso es que Pablo dice que no merece el hablar del Evangelio que nos sea reconocido o que nos gloriemos por hacer esto, porque simplemente, amados hermanos, es nuestra tarea como cristianos. Para eso hemos sido llamados. El apóstol Pablo, amados hermanos, aparte de ser apóstol y predicador de la palabra y del Evangelio, también era fabricante de carpas. Ese era un oficio de Pablo, con lo cual él mismo sufragaba sus necesidades, los gastos que generaba el proclamar la palabra. Pablo mismo no pagaba sus viáticos en sus viajes misioneros. Si ustedes pueden darse cuenta, y ustedes que son conocedores de la palabra, Pablo siempre fue una persona inquieta por el Evangelio, y no nada más en el lugar quizá donde él estaba establecido, sino él salía a predicar en diferentes partes del mundo. Y nunca Pablo esperó que la iglesia le proporcionara viáticos, sino que él, con su trabajo, al fabricar carpas, generaba sus propios recursos para predicar la palabra del Señor. Y es más, amados hermanos, era tanta la pasión de Pablo por predicar el Evangelio, que su mismo trabajo era como una oportunidad para proclamar el Evangelio, y eso le daba gozo, le daba alegría. ¿Qué pasa hoy con la iglesia? ¿Qué hace hoy la iglesia? ¿Qué quiere hoy la iglesia para predicar? A veces nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor, estamos en una postura de que se nos tiene que proporcionar todo para que podamos ir a predicar, que tenemos que tener transporte, que tenemos que tener manuales, que tenemos que tener tantas cosas para poder ir a predicar. En el tiempo de Pablo, amados hermanos, no había carreteras, no había autobuses, no había taxis, no había nada de transporte, todo era rudimentario. Él tenía que trasladarse a lugares remotos, muy difícil, y eso no era impedimento para que él predicara el Evangelio de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos todo para poder hacerlo. Ni siquiera tenemos que ir a lugares tan lejanos, ni siquiera tenemos que ir a pie. Si nos da sed, bueno, pues podemos llevar agua de nuestras casas o comprarlo en el Oxxo más próximo, ¿verdad? Pero Pablo no, él no tenía esas facilidades, y para él no era impedimento de proclamar la palabra. Y fíjense ustedes, aún así,
Pablo exclamaba: ¡ay de mí si no predico el Evangelio! En primer lugar, amados hermanos, hemos visto o estamos viendo que predicar el Evangelio no es merecedor o no es motivo para gloriarnos ni para sentirnos más grandes, pero que también el predicar el Evangelio, amados hermanos, implica humildad y gozo, y como Pablo, pasión por hablar de la palabra de nuestro Dios. La pregunta, amados hermanos, es: ¿qué necesita la iglesia para predicar el Evangelio? Tan sencillo y tan fácil como esto. La iglesia lo único que necesita para predicar el Evangelio es tener a Cristo en su corazón. Es lo único que la iglesia necesita para predicar a Cristo. ¿Por qué decimos eso? Cuando nosotros metemos 1000 pretextos para ir a predicar, amados hermanos, dentro de esos pretextos decimos: no sé, no tengo dinero, no tengo tiempo, está muy lejos el sol, la lluvia, etc. Y si nosotros nos ponemos a pensar, amados hermanos, y respondemos a esta pregunta, que lo único que la iglesia necesita para predicar el Evangelio es tener a Cristo en su corazón. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que las personas que dejan sus hogares para ir a predicar en otras partes del mundo tienen todo lo que necesitan para predicar? Yo creo que no. Aquí han venido misioneros de otros países, quizá en tiempos muy atrás, que dejaron casa, familia, hogar, comodidades para venir aquí al monte, a los terrenos inhóspitos para predicar la palabra. ¿Por qué creen ustedes que hicieron eso? Porque simplemente tienen a Cristo en su corazón y quieren compartir de lo que Cristo ha hecho con ellos. El apóstol Juan decía: lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión sea verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo cual quiere decir, amados hermanos, que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos visto y oído de Cristo, entonces eso es lo que queremos comunicar. Y no es necesario tener tantas cosas, no es necesario tener talleres de evangelismo, no es necesario tener capacitaciones de evangelismo, porque simplemente es hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hoy en día, amados hermanos, gracias a Dios, ya no tenemos que transportarnos tan lejos, tan grandes distancias, ni expuestos a tantos peligros. Recordemos a Pablo, sus naufragios, tantos peligros. Pablo estuvo a punto de morir en el cumplimiento de predicar el Evangelio. Hoy, gracias a Dios, no tenemos todo eso. Hoy no hay tantos problemas, y cuando nosotros no hacemos eso, amados hermanos, estamos desobedeciendo también lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros hacemos esto en el más amplio sentido de gozo, entonces igual podemos decir que lo hacemos con esa humildad que debe existir entre nosotros. La experiencia de evangelizar, amados hermanos, provoca en nosotros un sentimiento de paz y de alegría al saber que estás cumpliendo en primer lugar con las ordenanzas de aquel que nos llamó, y que estás sembrando la palabra de Dios en corazones que quizá más adelante, si Dios así lo quiere, serán redimidos para Cristo, serán llamados al arrepentimiento. Cuando nosotros predicamos, amados hermanos, debemos de sentirnos en paz con Dios, porque estamos haciendo lo que Él nos manda a hacer, estamos haciendo a lo que hemos sido llamados, y eso produce en nosotros gozo, alegría. Imagínense ustedes, amados hermanos, que nos mandan a evangelizar y predicamos, y que en determinado tiempo que Dios solamente sabe, de pronto veamos a personas aquí que digan: yo estoy aquí porque el hermano Candelario, el hermano Carlos o el hermano Victorino me hablaron de la palabra de Dios y Cristo tocó mi corazón. Eso es algo maravilloso. No sé a cuánto les pasa, hermanos, pero
Cuando escuchamos, por ejemplo, de alguien conocido, quizá primo, amigo, lo que sea, cuando sabemos que aquella persona después de tener el conocimiento que andaba perdido en el mundo y de pronto escuchamos que ahora ya pertenece al pueblo de Dios, da una alegría, hermanos, da un gozo que quizá en algunas personas hasta nos da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque es un motivo de alegría. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos sentir también esa alegría, ese gozo, esa emoción de saber que una persona más está ya dentro del pueblo del Señor. Deberíamos sentir dolor y temor, amados hermanos, cuando nos confrontamos con las Escrituras y darnos cuenta de que no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y entonces podemos decir también, como decía Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio, porque eso es a lo que estoy llamado. A eso Dios me llamó. Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Esa es nuestra tarea, amados hermanos. Pero en segundo lugar también podemos decir, amados hermanos, que Pablo decía, porque me es impuesta necesidad. Esto es una forma sofisticada de decir que es obligación, que es obligatorio, que me lo ha pedido el Señor como una instrucción directa, que me lo han en cierto modo obligado a hacer, como una forma imperativa, como una ordenanza, como un mandato. Y ay de mí si no anunciar este Evangelio. Y esto es algo que yo quisiera en este día dejar en sus corazones, amados hermanos, y en sus mentes, que primero es una obligación y segundo, si no lo hacemos, también tiene consecuencias negativas en nuestras vidas. En 1 de Pedro 2:9 podemos ver que hemos sido escogidos de entre muchos por gracia de Dios. Nadie quizá merece o ha hecho algo para que Dios se haya fijado en él, y sin embargo dice, hemos sido llamados con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, amados hermanos? Precisamente es el de anunciar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo como nuestro Salvador. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esto, amados hermanos, no es otra cosa que la gran comisión de la iglesia. Es decir, dentro de todas las comisiones que Dios mismo hubiera puesto, hubiera dado a la iglesia, la mayor, y sin demeritar la importancia que tienen las demás comisiones o los demás trabajos de la iglesia, pero la mayor, amados hermanos, que tenemos como cristianos, como creyentes, es precisamente la de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la mayor tarea, es lo mejor y lo más importante. Para esto hemos sido llamados. Y como decíamos, no le estamos demeritando ninguna de las demás importancias que tienen las demás tareas. Pero debemos enfocar siempre, amados hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos enfocar nuestros esfuerzos, lo mayor de nuestro trabajo hacia la evangelización a las personas que no conocen de Cristo. Enfocar todos nuestros esfuerzos hacia la proclamación del Evangelio como la tarea principal de la iglesia y de cada cristiano, de cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Porque si nosotros, amados hermanos, que nos decimos creyentes, no predicamos el Evangelio, no publicamos las buenas nuevas de salvación, entonces, ay de nosotros si no lo hacemos. Si Pablo, que lo hacía, se lamentaba por quizás si fallaba alguna vez, imaginémonos nosotros si no lo estamos haciendo. Ay de mí, ay de usted, ay de nosotros si no publicamos y si no proclamamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Dejará Dios pasar por alto el haberte llamado a anunciar su Evangelio y no lo hiciste? Preguntémonos eso. ¿Dejará Dios pasar por alto esto? Es decir, dirá Dios, no importa, si no lo hiciste no hay problema. ¿Creen ustedes que Dios dejará pasar por alto esto?
¿Dejarás tú, dejaré yo pasar por alto, dejaré yo que este mundo caído, que cada vez se deteriora más, siendo yo la sal de la tierra, siendo yo el obligado a tratar de suavizar un poco las heridas de los que no conocen de Jesucristo, ¿dejaré yo de hacerlo? ¿Dejaré yo de cumplir con mi tarea? Son preguntas que tenemos que hacernos en esta mañana, amados hermanos, porque nosotros somos los llamados, porque nosotros somos los redimidos, nosotros somos los que hemos creído en Jesucristo. Amado creyente, amado hermano en el Señor, haz un alto en tu vida y piensa en tus pobres prójimos. Haz un paréntesis en tu vida y piensa en todos aquellos que no saben de Cristo. Piensa en tus familiares, piensa en tus amigos, piensa en tus vecinos. Velos como un arroyo que se está dirigiendo hacia una cascada y que no tienen quien los detenga. Van precipitándose a una muerte segura. Velos desde este modo y ten compasión de ellos. Cada vez que late tu pulso, cada vez que late tu corazón, un pecador está abriendo sus ojos en el infierno, en ese lugar de tormento, está abriendo sus ojos a un terrible sufrimiento. Cada vez que late tu corazón, un alma está despertando en el infierno. ¿Y sabes qué? Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad que nosotros hagamos algo por eso. Te pregunto a ti, amado hermano, en esta mañana, ¿no sientes tú esa gran necesidad de hablarles de Cristo para que puedan ser salvos? ¿No te mueve a ti nada para hablarles a aquellos que se están perdiendo en el infierno? ¿Acaso tú que eres creyente, amado hermano, estás más enfocando tu vida a cosas terrenales? ¿Acaso tú, hermano, como creyente, como miembro de la iglesia, estás más ocupado en otras cosas que en predicar el evangelio? ¡Ay de nosotros si no lo hacemos! ¡Ay de nosotros que estamos pensando que venir al templo cada domingo es suficiente, o que trabajar allá en las cosas de la casa, de la obra del Señor es suficiente! Es importante, pero la tarea más importante es predicar el evangelio, porque ay de nosotros si no lo hacemos. Te invito a que camines una tarde por la ciudad, por esas calles tenebrosas de la ciudad. Te invito a que te vuelvas a esas gentes que están caminando hacia la oscuridad. Cuando veas, amados hermanos, a esos niños de la calle que están quizá embriagándose, que quizás se están drogando. Cuando veas a esa prostituta que se dirige corriendo hacia un trabajo de maldición, tienes que tener en cuenta esto, amado hermano, que es parte de lo que tienes que hacer, de predicarle el evangelio. ¿No ves a miles y millares de personas que son lanzados a la ruina cada año, cada día? ¿No ves a miles de hogares destruidos? ¿No ves a miles de niños perdidos en las calles? ¿No ves cuánta gente está muriendo hoy en día por causa de la violencia? Te invito a que lo veas, a que lo visualices, pero que no lo veas nada más y te quedes callado, porque nosotros estamos llamados a hacer algo por estas personas. De los hospitales, de las cárceles, de los reformatorios, de las calles, de todo mundo, de todo lugar donde hay personas que no conocen a Cristo, está saliendo en este momento ese llamado. Ay de mí si no predicas, ay de ti si no predicas el evangelio. Acércate a las camas de los hospitales. Acércate ahí donde ves a esa gente que está muriendo, que está agonizando. Acércate donde está el moribundo y observa cómo los hombres mueren en la ignorancia, sin conocer los caminos del Señor. Mira el terror en sus rostros
conforme se acercan a su juez. Cuando el ocaso de una persona llega, está consciente de que si no ha aceptado a Jesucristo, se va a encontrar cara a cara con su Creador. Y eso debe ser terrorífico, el saber, amados hermanos, que ya no tengo oportunidad, que la oportunidad que tuve no la aproveché, y ahora me voy a enfrentar a un juez que sin duda ya no me va a ofrecer otra oportunidad. Y eso debe ser para nosotros, amados hermanos, un motivo para ir y predicarles, para ir y anunciarles. ¿Cuántas gentes mueren en los hospitales sin saber de Cristo? ¿Cuántas gentes se están acercando ahorita mismo a un final y están muriendo sin Cristo? ¿Y qué estás haciendo tú, amado hermano? Tú que eres creyente en el Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás procurando, estás preocupado por lo menos por esas personas? ¿O estás más ocupado en cómo obtener cosas de este mundo? ¿O en cómo procurar ser mejor persona? Ay de ti, amado hermano, y ay de mí, si no predicamos el Evangelio. Se dice que en cierto tiempo y en cierto lugar había un pastor que tenía a su cargo una iglesia en ese lugar, y todos los días o todo un día a la semana lo dedicaba para ir y repartir folletería. Pero un día, intentando ir, vio que estaba demasiado lluvioso, había demasiado lluvia y nieve y cosas como esa, por lo cual dijo: hoy no voy a ir, porque tal vez hoy no voy a encontrar a nadie, todos están encerrados en sus casas, así es que posiblemente hoy lo que yo haga no va a tener ningún resultado. Sin embargo, amados hermanos, ese pastor tenía un pequeño, 8 años, 10 años quizá, que todas las veces que su papá salía a repartir folletos, él decía: papá, yo voy contigo. De tal manera que ese niño sabía cómo hacer la tarea de evangelista. El día que el padre no pudo ir, el niño dijo: papá, déjame ir, yo sí quiero ir, yo creo que voy a encontrar a alguien en la calle. Después de tanto insistir, le dice el papá: bueno, pues si quieres ir, ve con mucho cuidado. Se fue el pequeño, repartió todos los folletos, y cuando casi terminaba vio una casa al fondo de la calle, una casa abandonada y maltrecha. Pensó el niño: tal vez no voy a ir hasta allá porque no, de seguro no hay nadie. Pero de pronto dijo: ¿y qué tal si hay alguien? Entonces agarró y se fue, se acercó y tocó la puerta. Tocó una vez y no le respondieron. Estaba por regresarse, pero de pronto dijo: voy a intentarlo otra vez, y volvió a tocar. Cuando tocó, le salió al encuentro una mujer. El niño tomó el folleto y le dice: Cristo te ama. Y le entregó el folleto y se regresó. Al domingo siguiente, amados hermanos, el pastor estaba en su sermón dominical y de pronto pregunta: ¿hay alguien que haya sentido una experiencia con Cristo en esta semana? Y allá atrás, amados hermanos, una viejecita levanta la mano y dice: yo tengo un testimonio, yo quiero decir algo. Y cuando le dan la palabra, amados hermanos, aquella mujer empieza a narrar una historia. La historia decía: en esta semana estaba yo en mi casa, estaba tan deprimida, estaba tan agobiada por los problemas, por la situación que estaba yo pasando, que lo único que encontré como solución a ese problema fue colgarme de la viga con una cuerda. Y estaba yo, dice, en una silla y estaba colocándome la cuerda alrededor del cuello, cuando de pronto escuché en la puerta unos golpes. Me quedé en silencio y dije: deben de ser algunos vendedores, ahorita que se vayan voy a proseguir con lo que estoy haciendo. De pronto hubo un silencio, y cuando se disponía a continuar con lo que estaba haciendo, de nuevo, otra vez los golpes en la puerta. Me dije: voy a ir y voy a atenderlo para que se vaya, y cuando se vaya entonces venga yo y termine con lo que estoy haciendo.
Me acerqué a la puerta y abrí la puerta, dice, y cuando abrí la puerta vi los ojos más dulces, yo creo que de un ángel que me dijo: Cristo te ama. Cerré la puerta, me regresé y leí. Cuando empecé a leer, empecé a entender el mensaje de Cristo para mi vida, y ya no tuve ganas de terminar con lo que estaba haciendo. Y ese niño ese ángel dice que me dio ese boletín, ese niño que está sentado aquí, ahí está el niño que me habló de Cristo. El pastor no pudo contener las lágrimas y fue corriendo a abrazar a su hijo, porque sabía cómo su hijo había sido un instrumento en las manos del Señor para salvar una vida que sin duda en ese momento estaría en el infierno. Ven ustedes, amados hermanos, la necesidad tan grande, tan enorme que hay de predicar el Evangelio. Es tan grande la necesidad, amados hermanos, que si nos dijeran en este momento: deja de predicar porque te vamos a hacer algo, nosotros tendríamos que responder: aunque el sol dejara de brillar, nosotros predicaremos en la oscuridad. Aunque las mareas dejaran de existir en las playas, nuestra voz predicaría el Evangelio, pues no podemos evitarlo, porque es nuestra tarea, porque de lo que tengo en mi corazón, de eso tengo que hablar a las gentes, porque tengo que tener compasión y misericordia por todos aquellos que hoy se están perdiendo, por todos aquellos que hoy están muriendo y están siendo condenados al infierno, porque yo he creído en Jesucristo, y así como Cristo me salvó a mí, yo quiero que todos se salven. Esa es mi tarea principal como cristiano, ese es a lo que fui llamado como cristiano. Amados hermanos, una palabra más para ustedes. A todos aquellos que no predican el Evangelio y que hoy escuchan la palabra del Señor, déjenme decirles algo duro y difícil. Somos culpables a los ojos de Dios. Somos culpables a los ojos de Dios que todas esas personas se pierdan sin Cristo, porque no predicamos la palabra, porque no predicamos el Evangelio. Es increíble pensar que de todas las personas que hemos creído en el Señor y que hoy estamos aquí, seamos pocos o sean pocos los que prediquen el Evangelio. Y vuelvo a repetir, por no hacerlo, amados hermanos, somos culpables delante de Dios por no predicar el Evangelio. Somos culpables que esas almas se estén perdiendo. El apóstol Pablo nos dice que la predicación del Evangelio para él no es materia de gloria personal, pues a él lo que le mueve es el llamamiento de Dios. Lo que le mueve a predicar es una conciencia ligada al cumplimiento de su deber, que lo que le mueve a él es el fuego que lleva en su corazón a favor de la salvación de los hombres y de la gloria del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos debe de mover a nosotros, amados hermanos. El saber que nosotros en primer lugar somos llamados a eso, que nosotros tenemos que tener una conciencia ligada al cumplimiento de nuestro deber y que nos debe mover en favor de la salvación de los hombres. Predicar, amados hermanos, es comunicar oralmente la verdad divina a la humanidad con el propósito de persuadir al hombre al arrepentimiento. La predicación es el principal medio de difusión del Evangelio y por lo tanto es una necesidad, porque ay de mí si no anunciar el Evangelio. La predicación, amados hermanos, es la responsabilidad primordial de la iglesia. Está intrínsecamente vinculada a la gran comisión, según Mateo 28:1. Es decir, esto es una instrucción directa, sin lugar a ningún tipo de refutación, de duda, ni decir, porque yo. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto, amados hermanos?
Bueno, lo que podemos hacer es llenarte de Cristo cada día y asegurarte de que cada vez más prediques la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu fluya para hablar de Cristo a las personas que no le conocen. Estudia la palabra de Dios. Sumérgete en ella cada día. No solo tu vida será edificada, sino también podrás edificar a todos los que te oyeren. Predica la palabra con tu corazón apasionado por Cristo y por las almas perdidas, por la salvación de las almas perdidas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Hay algo en este momento que te esté deteniendo, amado hermano, para no predicar la palabra? ¿Hay algo que tú estés teniendo como obstáculo para no predicar la palabra? Quítalo de tu vida. No pospongas el hablar de la palabra de Dios. Dios te ha llamado para que te unas a este gran ejército de predicadores del Evangelio, y que hemos de revolucionar este nuevo milenio, este nuevo mundo, con el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo pueden creer si no les hablamos? Nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, los creyentes en el Señor, como predicadores del Evangelio, amados hermanos, necesitamos poder decir junto a Pablo: ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Que Dios permita, amados hermanos, que su palabra en esta mañana haga eco en sus corazones, para ver con claridad cuál es nuestra principal misión como creyentes en Jesucristo. Porque si Pablo, siendo un apasionado predicador del Evangelio, se lamentaba si por si acaso dejaba de predicar el Evangelio, imaginémonos nosotros si no lo estamos haciendo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos.